al padre Toro no se le puede escuchar, se le cierran las puertas. ¿Por qué? Porque al comienzo ellos sabían que el católico no lee la Biblia, comenzando por los sacerdotes padres. Entonces dicen, no es correcto. Ya vemos el mal, este es el mal, pero somos sinceros para darnos cuenta que este es el mal y estamos sinceros para retomar lo que dice el apóstol, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que la gente nos debe tener a nosotros como administradores de los dones, las gracias de Dios. Eso somos nosotros los sacerdotes. Nosotros no somos otra cosa. Administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. De los misterios de Dios. Si pensamos esto en la balanza, nos damos cuenta que entonces nosotros no somos cualquier cosa. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, administramos los misterios. Son misterios, por tanto nunca los vamos a entender, son misterios. Pero Dios ha querido colocar esos misterios en nuestras manos y nosotros los administramos. Pero escuche lo que viene, padres, escuche. Ahora bien, ya sabemos que Dios nos da ese regalo, pero ahora bien, o sea, mire lo que nos conlleva. lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Bárbaro. Es un lujo ser administrador. Ser sacerdote del Dios Altísimo es un lujo, es un caché, es una dignidad. Claro, administramos los misterios del reino, padres. ¿No les dice nada eso? Ahora, de un administrador, lo que a Dios le importa es que sea fiel. Ahora, ¿pero fiel a qué? A la gracia que se le ha concedido, listo. A la misión que se nos ha encomendado, listo. Aquí no, ciertamente que también tenemos que ser fieles en otra cosa, pero tenemos que ser fieles a la gracia que Dios nos dio. ¿Y cuál es la gracia especial que Dios nos dio? Eso es un detalle. Por ejemplo, San Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice uno de los detalles especiales de la gracia que Dios nos dio y que somos administradores. Lo van a escuchar de San Pedro. Y después lo miramos de San Marcos, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Allí nos va a mostrar San Pedro qué clase de misterios administramos nosotros. Somos administradores de la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y verán ustedes entonces el compromiso que tenemos nosotros como sacerdotes, administradores de los misterios del reino. A ver si alguno lo encuentra por ahí. 4:10. Ya lo tiene aquí. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido. Ya sabemos, una gracia, es un regalo, pero que cada quien lo ponga al servicio. Vamos a ver qué gracia especial. Como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Como administradores buenos de las diversas gracias de Dios, en especial una gracia. La primera gracia que pone San Pedro. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Bárbaro. Según San Pedro, dentro de las gracias que Dios nos da, de los misterios del reino, que tenemos que ser administradores, pero ojo, lo que se pide de un administrador es que sea fiel. Y aquí dice San Pedro que la primera es la gracia de administrar la palabra de Dios. Y tenemos que ser fieles. Lo que se pide es que seamos fieles. Vamos, recordemos a San Marcos capítulo 3, versículo 13, que ustedes ya lo saben. San Marcos 3, 13. Cuando Él llamó, y lo llamó para algo, con una misión específica. ¿Cuál es la misión específica? Porque para eso nos llamó y en eso tenemos que ser fieles. Cuando decimos ser fieles, nosotros nos imaginamos que es simplemente, bueno, que si somos fieles, pues que guardemos la castidad. Eso también es verdad. Pero no está hablando el Evangelio de eso en ese momento. ¿Se me fue? Otro entonces que me ayude.
Venga, otro, San Marcos 3:13, venga, padre, venga. Es que tengo el micrófono aquí, el micrófono, aquí sentadito usted. San Marcos 3:13. Recordemos, dice la Biblia, lo que se pide de un administrador es que seamos fieles. ¿Fieles a qué? Vamos a ver. Marcos 3:13. Porque no sé si es eso. Jesús subió al monte. Sí. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Llamó a los que Él quiso. Sí, Señor, a los que Él quiso. Y si ustedes recuerdan, no lo vamos a leer, pero tarea para la casa. Juan 15:16. No, ¿qué hemos ahí? ¿No fueron ustedes los que me eligieron? A mí. Fui yo quien los elegí a ustedes y los he enviado para que den fruto y su fruto permanezca. Ok. No fueron ustedes que me eligieron a mí. Fui yo quien los elegí a ustedes para que den fruto y su fruto permanezca. Bueno, si Él nos llamó y nos envió a dar fruto, vamos a ver cuándo nos llamó. Otra vez, Marcos 3:13. Llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Porque tenemos que ser fiel a la llamada de un administrador, lo que se pide es que sea fiel. Y se reunieron con él. Sí. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, Y aquí viene la tarea, para ver si somos fieles o no. Dale. para que estuvieran con él. De un administrador, lo que se pide es que sea fiel. Para que estuvieran con Él. Ya lo saben ustedes, ¿por qué? Porque dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. ¿Recuerdan todo el sermón que dio en Juan 15, del 1 en adelante? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Bueno, entonces dice Jesús, para que estuvieran con Él. De un administrador, lo que se busca es que sea fiel. ¿Fiel a qué? A estar con Él, padres. Y ahí estamos el Señor que lo diga, si es cierto o es falso. La vida sacerdotal de ustedes y mía depende de la oración. Listo. De estar con Él. Es mentira, padres, es mentira. Está comprobado a lo largo de la historia del cristianismo que es mentira que un sacerdote puede ser fiel al llamado de Dios, puede mantenerse en el camino de Dios y puede ejercer su ministerio y ser un buen administrador si no tiene tiempo para estar con Él. No se refiere, padre, no se trata de leer salmos, no se trata de repetir fórmulas, se trata de estar con Él. Ahora, ¿cómo? Puede ser a través de los salmos, puede ser a través de las fórmulas que tenemos, pero también puede ser a través del silencio de un corazón que ama a alguien, y en este caso Dios, a solas. ¿Se acuerdan qué le reclamó Jesús a los apóstoles? No han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Estaban dormidos. Padres, no podemos dar fruto si no estamos con Él. No me llamaron ustedes, no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí para que estuvieran conmigo y para enviarlos para que den fruto y fruto permanezca. Padres, no podemos. ¿Podemos ser sacerdotes sin oración? Eso sí es verdad. ¿Podemos celebrar misa sin oración? Eso sí es verdad. ¿Podemos ir a los colegios y podemos hacer lo que queramos? Eso es verdad. Lo único que no podemos hacer es ser fieles a Él sin orar, es mantener la vida espiritual y dar fruto sin estar con Él. Eso no lo puede hacer ni ustedes, ni los obispos, ni el Papa. Nadie. Absolutamente nadie, porque nosotros administramos los misterios de Dios y eso se hace estando con Él. Y segundo, Y para enviarlos a predicar. padres, esta es la misión y que ustedes y yo somos conscientes que la hemos perdido.
La misión de estar con Él, Padre, estamos más tiempo con el celular, con el televisor, estamos más tiempo con las amistades, estamos más tiempo lo que se llama activismo, ¿sí? En muchas cosas, pero no tenemos tiempo para estar con Él, y mucho menos a través de la palabra, para enviarlos a predicar. Y esto es lo que el Señor dice: el buen administrador, lo que se le pide es que sea fiel a la llamada. Nos llamó, Padre, nos llamó para estar con Él y para enviarnos a predicar. Y esas dos cosas el diablo lo sabe. Y esas dos cosas las hemos estado fallando, pero no desde ahorita, Padre. Eso ya viene desde el comienzo, Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, el versículo 2, dice que ese es el problema desde el comienzo de la iglesia. Bueno, ya Jesús llamó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Él desde el comienzo de los apóstoles los llamó y comenzó el problema a fallar. Los administradores perdieron el sentido de cuál era el trabajo que Dios nos tenía. 6:2. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos. En este caso, todos ustedes sacerdotes, representados allí en los discípulos, los 12 que eran los apóstoles, reunieron toda la asamblea de los discípulos. Y les dijeron: vean, Padre, desde el comienzo venimos cojeando de esa pata. Así dicen en mi tierra. Desde el comienzo. Dijeron a los discípulos: no es correcto, padres, no es correcto, que lo diga yo, no tiene valor. Pero que lo diga la palabra de Dios es para tomárnoslo en serio, es para no dormir. Es para no dormir echándole cabeza. No es correcto, ¿qué, Padre? No es correcto, ¿qué? Escuchen. que nosotros los sacerdotes del Dios Altísimo, los administradores de los misterios del reino, descuidemos la palabra de Dios, que come, que adivina. Esto es una profecía de la palabra de Dios. Ya miraba cómo los sacerdotes abandonaríamos la palabra de Dios, Padre. Y si fuéramos sinceros, hiciéramos un examen, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra de Dios al día? No es correcto, Padre, que abandonemos la palabra de Dios. Claro, estamos muy ocupados, Padre, pero ahí dice que estamos muy ocupados. ¿Cómo quedamos? por hacernos cargo de las mesas. Por hacernos cargos del servicio de la gente, para servir a las mesas. Servir, es que yo estoy en la iglesia para servir, sí, usted estaba en la iglesia para servir, pero recuerde que a usted y a mí se nos han encargado los misterios del reino, Padre, y nos han llamado para que estemos con Él y para enviarnos a predicar, pero si no predicamos la palabra de Dios, si no nos llenamos de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a predicar? Bueno, ya está la enfermedad, Padre, esa enfermedad no ha cambiado en la iglesia, es la misma enfermedad. Sacerdotes que no oran, sacerdotes que no leen la palabra de Dios. Al punto, Padre, que llega un evangélico, aunque no sea pastor, Padre, aunque no sea pastor evangélico, y le restriega al sacerdote la Biblia así, y el sacerdote dice, yo no quiero perder tiempo con ellos, ya no hay que pelear con ellos, hazlo tranquilo, es que no sabe la Biblia. Es que no conoce, que no sabe cómo defenderse, Padre. ¿Somos sinceros? En mi diócesis, a mí me mandaron de misión a una diócesis de Barinas, misionera, y mi obispo me mandó para allá, y yo pues me fui. Llegaban los pastores a la iglesia, a la casa cural, a predicarle a los curas, y cuando estábamos celebrando la misa en los barrios, llegaban y decían, cura mentiroso, mire, ese cura le está diciendo mentira, la verdad es esta, y uno tenía que quedarse callado. Bueno, los curas quedaban callados. Y cuando yo llegué, ellos acostumbraban a hacer esto. Y los curas me decían, padre, no sabemos qué hacer, tenemos que irnos, no podemos decir nada, porque no sabemos defendernos. Y ahí aprendí yo a defenderme. ¿Cómo? Pues a escucharlo. ¿Qué quieren decir? A ver, prediquen. Y los escuchaba. Y luego llegaba y me ponía a estudiar lo que ellos habían dicho. Y a buscar en la Biblia y a estudiar. Aprendí en la Universidad de la Vida, padres. Aprendí en la Universidad de la Vida. Y entonces después
ya comencé yo a predicarles también. Bueno, está bien, usted predique, yo predico, prediquemos los dos y que la gente escuche. Y entonces yo predicaba también la palabra de Dios. Y al final dijeron, al padre Toro no se le puede escuchar, se le cierran las puertas. ¿Por qué? Porque al comienzo ellos sabían que el católico no lee la Biblia, comenzando por los sacerdotes padres. Entonces dicen, no es correcto. Ya vemos el mal, este es el mal, pero somos sinceros para darnos cuenta que este es el mal y estamos sinceros para retomar lo que dice el apóstol, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Ahí mismo está, sí. El versículo 4. Vean ustedes que ante una enfermedad un remedio. ¿Cuál es el remedio? Mientras que nosotros, nosotros, los sacerdotes, no le dejen a otros, no, que otro, que lo hagan otros, no que lo haga otro, lo hago yo. Nosotros, fieles, lo que se busca de un administrador es que sea fieles. Mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno. Nos dedicaremos de lleno, Padre, de lleno, porque esa es la misión a la que nos hemos llamado. Y tenemos que ser fiel. Y observen que es a las dos cosas a las que fuimos llamados. Nos dedicaremos de lleno a la oración, 1, y al ministerio de la palabra. ¿Qué es lo que no entienden, padres? ¿Qué es lo que no entienden? Yo no les vengo a hablar basuras, padre. No les vengo a hablar palabras mías de yo, padre. Por eso estoy diciendo que el padre los lea. Yo simplemente estoy haciendo eco de lo que ha pasado en aquel tiempo, en otros tiempos, y en nuestro tiempo está pasando, Padre. Es un reto que Jesús nos hace. Y tenemos que asumir ese compromiso al punto que dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, que si usted y yo no asumimos ese compromiso, ¡ay de mí! ¿Se acuerdan? ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Porque si esa es la misión, y eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos fieles, de un administrador lo que se espera es eso, entonces, ¿qué está pasando, Padre? Vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Estoy obligado, no tengo opción. Soy sacerdote del Dios Altísimo, estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. ¿Y qué? Pobre de mí si no predico el Evangelio. ¿Y qué? Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Padre, ¿eso será mentira? ¿Será un juego o será verdad? La Santa Madre Iglesia Católica, a la que usted y yo pertenecemos, nos dice que esto es palabra de Dios. Y nosotros decimos, te alabamos, Señor. Que en castellano significa, lo que tú digas, yo lo creo. De eso se trata, Padre. Pero tenemos en nuestro tiempo, tenemos un problema. El no creerle a la palabra de Dios. Y por eso es la crisis más grande que se está viviendo en el mundo entero. Se está viviendo una crisis de fe. A veces piensan que es una crisis económica. No, ciertamente que la iglesia está pasando momentos difíciles económicamente también. Pero, ¿por qué? Porque Jesús un día dijo, preocúpense por el reino de los cielos, lo de material o lo demás viene por añadidura. Los hemos olvidado y estamos buscando las añadiduras y nos hemos olvidado del reino de los cielos.